Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Esto es una crisis sobre otra crisis. Tenemos aquí a un invitado de lujo, que es el contraalmirante retirado de la Armada venezolana, Carlos Molina Tamayo. Contraalmirante, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes y para seguir en la saga de la recuperación de la democracia venezolana. De la democracia venezolana, pero vemos que es una crisis tras otra. ¿Cuál es la lectura que usted le da a este desafío del presidente Maduro de que va aunque no esté invitado? Bueno, yo creo que no va a ir, que lo que está haciendo es un bluff. Pero si va, es un hombre que no tiene vergüenza, porque es como ir a casa de alguien que no lo han invitado y saben que es porque lo declararon persona no grata prácticamente. No es la primera vez que le pasa, ya le pasó cuando quiso intrometerse siendo canciller de Chávez, en el caso de Manuel Zelaya, en Honduras. Estuvo en la frontera con Nicaragua y no lo dejaron pasar. Sí. Y anteriormente estaba con Fernando Lugo del Paraguay, que tampoco pudo llegar allí. Él decía rescatar a Lugo. Pero ¿cree que esto forma parte de un esquema de distraer la atención de los problemas de Venezuela y ahora crear esta crisis para desviar la atención? Seguro, porque empiezan a hablar de que Maduro si va o no va, pero nos olvidamos de prácticamente las penurias que están pasando todos los venezolanos, los presos políticos, las torturas que existen y la cantidad de venezolanos que están saliendo por las fronteras, que por supuesto le crean un problema a los países limítrofes, porque no están preparados para recibir un éxodo de tantos venezolanos y con tantas necesidades. El gobierno sigue hablando de una posible agresión desde Colombia. Ricardo Hausmann planteó una intervención humanitaria. Usted también ha dado declaraciones en ese sentido. Así es. Vamos a ver lo que dice el ministro de Interior y Justicia, Reverol, sobre esto. Sí. Tenemos informaciones y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia. Se trata de un hecho muy grave que el Ejército de Colombia esté realizando reclutamientos de ciudadanos venezolanos. Pudieran estar creándose fuerzas paramilitares altamente adoctrinadas y con capacidad de movilizarse libremente en territorio venezolano y así poder justificar una acción injerencista que viole nuestra soberanía nacional. Así lo denunciamos. Esta es la respuesta a la inversa de la denuncia de que precisamente el gobierno de Nicolás Maduro estaba utilizando a guerrilleros de ELN y precisamente que en Colombia el ELN le estaba dando cédulas a los venezolanos para que formen parte de la guerrilla, no del ejército. ¿A dónde puede llegar esto, esta crisis humanitaria y esta eventual confrontación, si se produce, entre Colombia y Venezuela? Bueno, yo no creo que se vaya a producir una confrontación entre Colombia y Venezuela. Entre grupos irregulares, digo. Entre grupos irregulares, sí. Esta gente son aliados de la guerrilla colombiana, desde hace años lo sabemos, y eso es como huir hacia adelante, de que Colombia está preparando a venezolanos como grupos paramilitares. Eso es un parapeto. Y si fuera verdad, yo le daría la lectura de una resistencia en el exterior como la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña tenía polacos, checos, etcétera, lo estaba preparando, porque hemos dicho muchas veces que Venezuela es un país secuestrado, es un país dominado por los cubanos comunistas, de manera que se tienen que rescatar. Entonces, cualquier información que ellos saquen es una información bien estudiada, es una guerra de información y pretende voltear el clima de desosiego que existe en Venezuela y que lo están mostrando todos los medios de comunicación a nivel mundial. Contraalmirante, hubo declaraciones de dirigentes internacionales, de Marco Rubio, hubo declaraciones del presidente Macri de Argentina, que estarían de acuerdo con una intervención humanitaria. El presidente Uribe le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas
para que tomen el control y saquen a Maduro, derroquen a un gobierno. Es una de las pocas veces que hemos visto que un ex jefe de Estado o una figura política de otro país llama a un ejército de otro país a que derroque ese gobierno. ¿Cómo ve toda esta situación? Bueno, es algo de semántica. Yo no lo llamaría gobierno, yo lo llamaría un grupo de delincuentes que tienen secuestrado a un país en este caso. Y lo que estamos hablando es la injerencia humanitaria que tiene que estar respaldada por un brazo militar para proteger a esa ayuda humanitaria que deba recibir el país. Y recordemos también que es un régimen de delincuentes que prácticamente no está siendo avalado por la mayoría de los países democráticos del mundo, solamente está siendo avalado por los países que son del tinte dictatorial como son ellos. Contraalmirante, ¿no hay ningún militar limpio en Venezuela? ¿Están todos podridos de arriba abajo? No. Los cuadros altos están, por supuesto, totalmente desvirtuados de lo que es su profesión y están más por el dinero, las prebendas, que por un servicio a la patria. Pero debemos entender que los cuadros medios y subalternos son unos cuadros que están sometidos bajo terror, unos cuadros que no pueden hacer nada y además sufren las mismas penurias que cualquier venezolano. Un coronel que no está enchufado, que no está metido con el gobierno, que no está robando, él y su familia están sufriendo lo mismo que están sufriendo todos los venezolanos. Pero hay un clima de terror totalmente, existe el chivateo, como existe en Cuba, de que nadie se atreve a hablar de algo porque no sabe quién es quién, y esto lo han ido creando con este clima de terror a través de muchos años. Finalmente, ¿cómo va el futuro inmediato de Venezuela con las divisiones que hay dentro del chavismo, con las divisiones que hay en la oposición? Hay una especie de erosión por todas partes. Sí, yo veo que no hay división en la sociedad civil. La sociedad civil está desamparada, está entre politiqueros y está entre el chavismo. Dentro de la parte política hay buenos políticos, pero están secuestrados prácticamente y están coaccionados por el régimen. Y yo creo que con la ayuda de la comunidad internacional y con la sociedad civil vamos a lograr salir de este régimen en este año. Y ¿En este año? En este año tiene que ser, porque si no eso ya se termina de acabar Venezuela si Maduro logra hacer su trampa y montarse por los próximos 6 años. ¿Va a haber elecciones? Ellos lo van a hacer, ellas lo van a hacer, pero se van a desprestigiar más. Y ahí es donde hay que aprovechar que es un punto de quiebre, porque ya la comunidad internacional no ha aceptado la Asamblea Constituyente y no ha aceptado esas elecciones ilegítimas.